de los ruidos cardíacos anormales. Los soplos cardíacos se pueden clasificar de diferentes maneras, pero esta clasificación que vamos a revisar es el diagnóstico de las enfermedades del corazón. Vamos a, como ya mencionamos antes, cuáles son las características que se les que se presentan normales y patológicos en el ciclo cardíaco, pues tenemos soplos, aquellos que se presentan en la sístole, se les denomina soplos sistólicos, los soplos que se presentan durante el periodo de la diástole, obviamente se llaman diastólicos, y tenemos los soplos continuos. Los soplos sistólicos se clasifican en tres grupos: los soplos de expulsión o expulsivos, soplos de eyección, como dicen en la lista. Aquí se mencionan los ejemplos más característicos de ese tipo de soplo, sobre todo de la válvula sigmoidea, como en el caso de la estenosis de la válvula aórtica o estenosis aórtica, y en el caso de la estenosis pulmonar. Estos soplos de expulsión se pueden originar por una estenosis real anatómica o bien por una estenosis relativa o funcional, como sucede en la comunicación interauricular. Los soplos por regurgitación. Aquí tenemos estos soplos. Característicamente se presentan cuando hay insuficiencia de la válvula mitral o insuficiencia de la válvula tricúspide, es decir, por insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Y por último tenemos el de comunicación interventricular. Estos son los más representativos de ese tipo de soplos y los más frecuentes. Finalmente tenemos los telesistólicos, se llaman así porque solamente se escuchan al final de la sístole. Recuerden que hay protosístole, mesosístole y telesístole. Telesístole viene de la raíz griega tele, que quiere decir lejos, es decir, la parte más alejada del primer ruido cardíaco. Por eso se les llama así, soplos telesistólicos, y típicamente las causas de este tipo de fenómenos soplantes son el prolapso de la válvula mitral o bien el prolapso de la válvula tricúspide. Los soplos diastólicos, tenemos también tres grandes grupos: los soplos por escape, los soplos mesodiastólicos y finalmente los soplos telediastólicos. Los soplos por escape típicamente se presentan cuando hay insuficiencia de una válvula sigmoidea, como en el caso de la insuficiencia de la válvula aórtica o insuficiencia de la válvula pulmonar, es decir, que estas válvulas no son competentes, no cierran adecuadamente y permiten que escape sangre de los grandes vasos, dependiendo de la válvula que se trate, hacia el ventrículo izquierdo. Los soplos mesodiastólicos, su nombre ya nos está dando las características clínicas porque se les denomina así, porque estos se escuchan precisamente, principalmente a la mitad de la diástole, como en el caso de estenosis de la válvula mitral o estenosis de la válvula tricúspide. Y finalmente los telediastólicos, que se escuchan en la última parte final de la diástole, es decir, durante la contracción auricular, como en el caso de la estenosis de la válvula mitral, y otro ejemplo es la estenosis de la válvula tricúspide. Finalmente, los soplos continuos son aquellos que se escuchan de manera permanente y continuamente a través de la sístole y de la diástole, sin respetar el segundo ruido cardíaco, y
Entonces tenemos como ejemplo, el más típico es el conducto arteriovenoso persistente. Esta es una anomalía congénita, acianógena, y entonces la sangre está pasando directamente y de manera permanente a través de la sangre de una cámara de alta presión, como es la aorta, a una cámara de baja presión, como es una rama o la arteria pulmonar, y por eso la sangre pasa a gran velocidad, se convierte en un flujo turbulento, origina y finalmente también en las fístulas arteriovenosas, la fisiopatogenia de este tipo de soplos es el mismo que en el caso del conducto arteriovenoso, porque en las fístulas, pues la sangre pasa directamente de una arteria a una vena periférica y sin pasar por los vasos capilares. Vamos a describir los soplos expulsivos, soplos sistólicos por expulsión. Este tipo de soplos nos permite escuchar bien al primer ruido que podemos identificar. Y se denominan así porque precisamente están originados o se presentan durante el periodo expulsivo de los ventrículos, y esto tiene que ver precisamente que en esa fase el comportamiento de la sangre es que es enviado ya sea del ventrículo izquierdo hacia la aorta o del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, y este soplo se presenta cuando hay una estrechez real, anatómica o relativa, también conocida con el nombre de estenosis funcional, en las vías de salida de ambos ventrículos. Ya mencioné los ejemplos típicos: estenosis aórtica, estenosis pulmonar y la comunicación interauricular, que es una cardiopatía congénita acianógena. Aquí tenemos el ciclo cardíaco con el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco. Esta zona sombreada nos está demostrando la zona, la sístole, en la que se escucha el soplo. Este tipo de soplos se llaman así también mesosistólicos, cuando su intensidad, la máxima intensidad, se escucha precisamente a mitad de la sístole. Entonces van aumentando de frecuencia y disminuyen de frecuencia. Comienzan después del segundo ruido cardíaco y comienzan antes del primer ruido cardíaco y terminan después del segundo ruido cardíaco. Vean, este es el periodo expulsivo, la fase de contracción isovolumétrica y la fase preisodiastólica o de relajación isovolumétrica. Aquí está un esquema. También algunos autores, sobre todo aquellos que utilizan o hacen fonocardiografía, es decir, grafican los soplos con un equipo especial. Vean, tenemos el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, esta es la diástole. Este soplo también tiene una forma en diamante o romboidea, en crescendo, dicrescendo, si lo quieren denominar en latín, y en este caso el soplo expulsivo es mesosistólico porque su máxima intensidad está precisamente a la mitad de la sístole. Vamos a escuchar cómo se escuchan este tipo de soplos. Primer ruido cardíaco es S1. S1 porque aquí están utilizando la terminología inglesa o sajona de la palabra sound, en inglés, que significa ruido o tono cardíaco. En rojo el primer tono cardíaco y en azul el segundo tono cardíaco. Compárenlo con el dibujo de la derecha. En el momento en que esta válvula, la sangre y el flujo sanguíneo se convierte en turbulento, pierde el flujo laminar, es el fisiológico, origina vibraciones que se transmiten a través del tórax, y son los que escuchamos en la superficie con el estetoscopio. Esta es una estenosis valvular aórtica. Máxima intensidad se oye en la parte final de la sístole. Es un soplo telesistólico expulsivo por estenosis de la válvula aórtica.
El epicentro o máxima intensidad la vamos a hacer precisamente en el foco aórtico. Lo vamos a escuchar mejor con el diafragma del estetoscopio. Característicamente se puede irradiar al hueco supraesternal, a las arterias carótidas, y cuando es muy intenso, grado 3 o grado 4, puede irradiarse también a la cara posterior del tórax en la zona interescapular. Entonces, cuando hay estenosis anatómica o real de una válvula sigmoidea, se origina ese tipo de soplos expulsivos. Sin embargo, la estenosis puede ser funcional. En este caso, la comunicación interauricular es una cardiopatía congénita acianógena en la cual hay un defecto de formación de nacimiento en el tabique interauricular. Y como recuerden ustedes que las cámaras cardíacas izquierdas siempre manejan una mayor presión que las cámaras cardíacas del lado derecho, pues los flujos o los líquidos, en este caso la sangre, fluyen siempre de las cámaras de alta presión y se dirigen hacia las de baja presión. En este caso, la sangre pasa de la aurícula izquierda a través del defecto del tabique interauricular hacia la aurícula derecha. Este volumen de sangre se suma a la sangre que está llegando a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y por la vena cava inferior. Pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y de ahí atraviesa la válvula aórtica, que aunque anatómicamente no está estenosada, no está disminuida en su calibre, sí está pasando por ella una mayor cantidad de volumen sanguíneo, la del cortocircuito y la que llega normalmente por las venas cavas. Por lo tanto, se establece una estenosis relativa o fisiológica. Vamos a escucharlo. Este soplo, su epicentro o mayor intensidad la vamos a escuchar en el foco aórtico. Recuerden ustedes que, perdón, en el foco pulmonar. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal pegado al borde external izquierdo. Es un soplo de menor intensidad que el de la estenosis de las válvulas sigmoideas. Este soplo también es sistólico por expulsión de la válvula sigmoidea pulmonar, y la otra característica a la auscultación de esta patología congénita acianógena, la comunicación interauricular, es que el paciente tiene desdoblado de manera fija y constante el segundo ruido cardíaco. Vean ustedes, el segundo ruido cardíaco está desdoblado, es decir, se separa en sus dos componentes. Recuerden que el segundo ruido cardíaco es debido al cierre de la válvula aórtica en color azul y al cierre de la válvula pulmonar. En condiciones normales siempre se cierra primero la válvula aórtica y luego la válvula pulmonar. En el caso de la comunicación interauricular sigue ese orden, pero están ampliamente separados, es decir, el segundo ruido cardíaco en los componentes. Escúchenlo otra vez, por favor. Ya mencioné que se escucha su epicentro, el foco pulmonar, y característicamente no tiene irradiación. Es de intensidad moderada y la característica es que hay desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido. Los soplos por regurgitación se llaman así precisamente porque se deben a insuficiencia de la válvula mitral o a insuficiencia de la válvula tricuspidia. En este caso, los soplos comienzan con el primer ruido cardíaco, que incluso lo pueden llegar a opacar y puede dejarse de oír, o es muy difícil oírlo.
Este tipo de soplos son intensos, se escuchan a través de toda la sístole, de ahí que reciban el nombre también, o los nombres de holo sistólico, o también el nombre de pansistólico. Aquí están utilizando el término latino, porque holos quiere decir a través de la sístole. Y en esta nomenclatura de pansistólico, están utilizando la raíz griega, pan, pantos, todo. Quiere decir que se escucha a través de toda la sístole. ¿Por qué disminuye de intensidad y puede? Porque este mecanismo interfiere con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y no tiene nada que ver con la expulsión de sangre hacia los grandes vasos. Aquí patologías que son las más características para que se presenten este tipo de soplos, cuando la válvula mitral o la válvula tricuspidia no cierran y no coaptan adecuadamente, pues entonces permiten la regurgitación o el regreso de sangre desde la respectiva aurícula, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia mitral, de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, o bien de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho en el caso de insuficiencia de la válvula tricúspide. Aquí tenemos otro ejemplo. La comunicación interventricular es una cardiopatía congénita, acianógena, y está dada en formación en algún sitio a lo largo del tabique interventricular. Más adelante revisaremos cuántos tipos de comunicaciones interventricular hay. La sangre, con la contracción del ventrículo izquierdo y que maneja 5 o 6 veces más presión que el ventrículo derecho, obliga al paso de sangre, de un chorro de sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho durante toda la sístole, de allí que sea un soplo pansistólico u holosistólico por regurgitación. Entonces, es otro de los ejemplos. Vean ustedes, aquí está dibujado el rombo, no es un rombo perdón, un trapecio, pero de lados desiguales, que comienza justamente con el primer ruido cardíaco, dura a través de toda la sístole y termina un poco antes del primer ruido cardíaco, precisamente antes de que se cierre la válvula sigmoidea, perdón, la válvula auriculoventricular correspondiente. Aquí tenemos el electrocardiograma. Recuerden que desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T es la sístole eléctrica y es un punto de referencia el electrocardiograma para que cuando se hace el fonocardiograma podemos localizar si el soplo está presentándose durante la sístole o durante la diástole. Vamos a escuchar un soplo de insuficiencia de la válvula mitral, un soplo holosistólico. Vean, 1 y 2, primero y segundo ruido cardíacos, es un soplo. La misma intensidad a través de toda la sístole. Otras veces el soplo va de más a menos, es decir, en decreciendo, pero también llena toda la sístole ese sonido. Al regurgitar sangre durante la sístole ventricular izquierda, pues cierto volumen de sangre se va hacia la aorta y otra cantidad de volumen sanguíneo regurgita o regresa hacia la aurícula izquierda y es lo que origina el flujo turbulento que escuchamos como soplo al colocar nuestro estetoscopio en el foco mitral, precisamente, que es donde lo escuchamos con mayor intensidad porque ese es el epicentro del soplo. Característicamente se puede irradiar a la región axilar izquierda. Aquí tenemos un soplo telesistólico y el ejemplo es una patología que se conoce como prolapso de la válvula mitral. También puede haber prolapso de la válvula tricúspide. En el caso del prolapso, se debe principalmente a enfermedades del tejido conjuntivo. Entonces, ese tejido no es lo suficientemente fuerte
para tolerar la presión que se genera durante la contracción de los ventrículos, la contracción del ventrículo izquierdo, o en el caso del prolapso de la válvula tricúspide, en la contracción derecho. Y entonces la válvula no existe esa enorme presión, se comba o se dobla hacia la cavidad auricular respectiva y si está coaptando bien, aunque se prolapse, no hay regurgitación de sangre. Pero si se separan las cúspides aurículo-ventriculares, cualquiera que sea, la mitral o la tricuspidia, pues entonces sí permite la regurgitación de sangre hacia el respectivo ventrículo. Vean ustedes, tenemos el primer ruido cardíaco. Aquí ya no alcancé a poner pausa cuando se ve el segundo ruido cardíaco, pero esta es la sístole. Esta patología se acompaña de un mitral o la tricúspide, y entonces al no coaptar bien las valvas cualquiera de las dos válvulas de la mitral o de la tricúspide, pues eso permite el chorro de regurgitación sanguíneo al final de la sístole, de ahí pues que sea un soplo telesistólico por regurgitación. Aquí vemos el segundo ruido cardíaco en rojo, el chasquido de apertura, que es originado por el prolapso de la válvula, y el primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cierra, pero luego con el aumento de la presión intraventricular durante la sístole, pues la válvula no puede sostener esa presión, se prolapsa y se separan las cúspides, las valvas, y entonces la regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda en el caso del prolapso mitral o hacia la aurícula derecha en el caso del prolapso tricuspidio. Vean cómo el soplo es en crescendo. Este soplo se va a escuchar mejor con el diafragma del estetoscopio. El epicentro lo vamos a escuchar precisamente en el foco mitral y puede a veces irradiarse hacia la región axilar izquierda. Los soplos diastólicos. Estos soplos, porque los escuchamos durante cualquier parte de la diástole. Estos soplos diastólicos comienzan con el segundo ruido cardíaco. Esto quiere decir que puede haber insuficiencia de una válvula sigmoidea. Puede ser la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Los soplos mesodiastólicos y telediastólicos pueden ser originados por estenosis, una disminución del calibre del área de auriculoventriculares, como es la mitral o la tricúspide. Vean ustedes que la fisiopatología es totalmente diferente. Aquí tenemos un soplo diastólico por regurgitación de cualquiera de las dos válvulas sigmoideas. Vamos a escuchar este. Son soplos de poca intensidad, aspirativos, tienen ese carácter, aspirativos, no tienen irradiación. El soplo de deficiencia de la válvula aórtica lo vamos a escuchar mejor en el foco accesorio aórtico. Recuerden que el foco accesorio aórtico se encuentra localizado en el tercer espacio intercostal, pegado al borde izquierdo del esternón. Para que lo escuchen mejor, como es un soplo muy suave,
Lo pueden escuchar mejor con la campana del estetoscopio y es mejor que escuchen al paciente sentado y con el tórax ligeramente inclinado hacia adelante. De esta manera, el pedículo vascular se acerca a la pared anterior del tórax. Es posible escucharlos mejor. Pueden pedirle al paciente que haga apnea post-expiratoria. Primero y segundo ruido cardíaco. La sístole está limpia, pero después del segundo ruido cardíaco se origina este soplo aspirativo, proto mesodiastólico, porque ocupa la primera y la segunda parte de la diástole. El soplo de insuficiencia de la válvula pulmonar puede ser un poco de menor intensidad y lo vamos a escuchar en el foco pulmonar que está en el segundo espacio al borde cernal izquierdo. Creo que aquí tenemos un soplo telediastólico por estenosis de la válvula mitral. Cuando hay estenosis de la válvula mitral o estenosis de la válvula tricúspide de origen reumático por cardiopatía reumática, secuelas de cardiopatía reumática, vamos a escuchar después del segundo ruido un chasquido de válvula fibrosa. Luego tenemos el soplo mesodiastólico y cuando viene la contracción auricular al final de la diástole, este soplo aumenta de intensidad, es decir, se refuerza su intensidad. A este ritmo, a todos estos sonidos en conjunto se le conoce con el ritmo de Durossier, es el cardiólogo francés. Esta onomatopeya. El primer ruido cardíaco es intenso, la sístole es limpia, a menos que haya también insuficiencia de la válvula mitral o en el caso de la tricúspide, que haya insuficiencia de la válvula tricúspide. Después del segundo ruido cardíaco viene el chasquido de apertura aquí en la barra roja, el soplo mesodiastólico, que se escucha mejor con la campana del estetoscopio. Se llama así el retumbo mesodiastólico porque es lo que simula un retumbo o un temblor de tierra. Lo vamos a escuchar mejor con el paciente en la posición de Pachón, es decir, en decúbito lateral izquierdo, con una ligera rotación hacia la espalda. Puede irradiarse discretamente hacia la región axilar izquierda. Entonces, primer ruido cardíaco intenso, sístole limpia, chasquido de apertura, soplo mesodiastólico retumbante o retumbo mesodiastólico y reforzamiento presistólico o telesistólico. Este es cuando los pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral o de la válvula tricúspide tienen un ritmo cardíaco sinusal normal. Este soplo o el reforzamiento telediastólico se pierde cuando el paciente sufre como complicación un trastorno de ritmo cardíaco crónico que se llama fibrilación auricular. Entonces, en esos casos ya por tanto se pierde este componente de ese soplo. Los soplos continuos se llaman así porque los escuchamos a través de toda la sístole y de la diástole. No pierden continuidad y no respetan el segundo ruido cardíaco, incluso lo pueden llegar a enmascarar. El ejemplo típico, más frecuente, o uno de los más frecuentes, son la persistencia del conducto arteriovenoso, es una anomalía congénita, acianógena, y o bien cuando hay una fístula arteriovenosa, ya sea congénita o adquirida. Este tipo de soplo el conducto arteriovenoso lo podemos escuchar típicamente
en la región supraclavicular izquierda y en la región infraclavicular también. ¿No? Primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco se escucha disminuido de intensidad, porque precisamente en esta zona el soplo aumenta de intensidad, vean ustedes, y llena la sístole y la diástole. La gran mayoría de las veces hay persistencia del conducto arteriovenoso izquierdo, pero con muy poca frecuencia algún paciente también puede sufrir persistencia del conducto arteriovenoso derecho, dependiendo de qué arco aórtico queda permeable, si el izquierdo o el derecho. Entonces, el epicentro o su máxima intensidad la vamos a escuchar en la región infraclavicular. Característicamente es un niño, es un soplo intenso, continuo. Algunos autores le han encontrado similitud con un chorro de vapor o con una maquinaria antigua de esas, de una máquina del tren de vapor. El origen es una cardiopatía acianógena. También los ruidos cardíacos pueden tener ciertas alteraciones. Recuerden ustedes que el primer ruido cardíaco está formado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero se cierra la válvula mitral y unas milésimas de segundo después se cierra la válvula tricúspide. Como el oído humano no es capaz de oír por separado los dos cierres de las válvulas auriculoventriculares, el de la mitral y el de la tricuspidia, pues lo escuchamos como un ruido cardíaco. Sin embargo, el segundo ruido cardíaco sí tiene un movimiento fisiológico que se denomina desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Esto se debe primero a que está íntegro el tabique interauricular, entonces hay diferencias de presiones entre la aurícula izquierda, que tiene unos milímetros de mercurio mayor de presión que la aurícula derecha, y segundo, también se debe al ciclo respiratorio. Y entonces, al final, sobre todo de la inspiración, el segundo ruido cardíaco, y esto se logra escuchar con el estetoscopio en todas las personas sanas, pues el segundo ruido cardíaco se separa sus dos componentes. Recuerden que el segundo ruido cardíaco está formado por el cierre de la válvula aórtica y luego inmediatamente después por el cierre pulmonar. Entonces, durante la inspiración se separan los dos componentes del segundo ruido cardíaco y a esto se le denomina desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Y durante la expiración, cuando el paciente expele o saca el aire de sus pulmones, otra vez se vuelven a juntar los dos componentes y se escuchan como un solo ruido cardíaco. Y así lo hace de manera cíclica a través del ciclo respiratorio. Mañana vamos a continuar con la tecnología de los ruidos cardíacos ante algunas alteraciones, las más frecuentes, patológicas, y cómo se modifican los ruidos cardíacos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Quieren que yo repita algún video o de alguno de los soplos? Con toda confianza. Yo siempre les digo que ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas. Pues depende de la edad y depende del país o entre el médico. Por ejemplo, hace algunas décadas
la cardiopatía reumática ocupaba el primer lugar en las cardiopatías aquí en la República Mexicana. Entonces, teníamos gran cantidad, hospitalizados, gran cantidad de pacientes con secuelas de fiebre reumática aguda y muchos de ellos llegaban a operarse para la extracción o la extirpación de las válvulas enfermas y en su lugar la colocación de una prótesis valvular. Actualmente ha disminuido la frecuencia de fiebre reumática y ha aumentado aquellas alteraciones valvulares que se presentan con la edad, la edad avanzada por arriba de los 65 años de edad, como en el caso de la estenosis aórtica calcificada. Ahora, si es un cardiólogo pediatra y está atendiendo, disculpen el ruido de mi teléfono, y está atendiendo en un hospital de cardiología pediátrica, pues lo más frecuente que va a escuchar son soplos de origen congénito, por anomalías de origen congénito. Entonces, la estadística va a variar dependiendo del paciente que atiendas, si son niños, son jóvenes o son adultos, o son de edad avanzada. Si estás en un medio rural donde las condiciones de higiene, de salud, tienen menos acceso a las vacunas, a la prevención, a los métodos o programas de prevención, a lo mejor todavía en las zonas rurales todavía es frecuente la fiebre reumática. No es lo mismo la población en un hospital civil, donde generalmente llega la gente de un estado, ¿verdad? A un hospital donde llega pura gente que vive en la ciudad, que tienen mayor educación escolar, que recibieron los programas de prevención de salud, donde hay antibióticos, entonces, y donde la esperanza de vida es mayor que en el campo. Entonces, la gente que vive en las ciudades, en los sitios más alejados. Por eso les digo que la estadística va a variar muchas veces hasta de hospital a hospital, dependiendo del tipo de pacientes que atiendan. Entonces, esto va a ser variable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó bien contestada su pregunta, doctora? ¿O todavía tiene usted dudas? Uh-huh. Bueno, veo que están en la escuela, ¿verdad? ¿Tienen alguna clase después? ¿Una, dos de la tarde? Sí, doctor, tenemos. ¿O ya con esta clase termina su programa? No, Bueno, doctor. muy bien. Entonces, continuamos revisando el día de mañana. Yo les aviso, ya me llegó la lista de su grupo. Hoy ya no me dio tiempo llamarles lista. A ver, mañana si puedo. Y yo les aviso cuando nos vemos presencial allí en la escuela. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas tardes.